Sí, Hola, ¿me pero escuchan? Ah, bueno. Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Flores? ¿Cómo anda? todo bien, profe. ¿Y usted? De 10, me alegra. Bueno, ahí veo varios conocidos. Hola, profe, ahí creo que ¿Cómo ya anda, vengo. Müller? Te reconozco por la voz, Müller. Hola, profe. ¿Todo bien? Hola. Vergara, sí, siempre firme, Santiago. Bien ahí. Bueno, estamos lo de siempre, digamos. Bueno, les cuento novedades. El día de hoy tenemos que terminar el trabajo práctico que empezamos la semana pasada, aunque sea vamos a hacer un par de ejercicios y el resto, bueno, quedan ustedes y como siempre, si hace falta alguna clase extra, la hacemos, no hay problema, depende de sus tiempos, ¿no? Eh, no sé si les comento, Fabiana, del examen, algo, porque con este práctico ya daríamos por terminado los 3 prácticos para poder ir al parcial, ¿sí? Así que, de alguna manera, vamos a tener que, no sé si es la semana que viene la otra, pero hay que rendirlo. ¿Les dijo algo o no, no? Eh, Yo que sepa, No, no me no acuerdo, pero informaron creo nada de parcial, que... de zona parcial. No, pero bueno, siempre la idea tradicionalmente fue esa, ¿no? Es decir, terminan ustedes terminan 3 prácticos y hay imparcial. Así que bueno, prepárense, vayan repasando, estudiando, en cualquier momento va a ser, si no la semana que viene es la otra, ¿sí? Tal vez la semana que viene hagamos repaso o arranquemos otro práctico, pero sepan que los 3 que hemos visto los tienen que rendir, ¿sí? Porque hoy terminaríamos el practiquito que falta. Eh, Sí, sí, van a tener que repasar. Por eso les digo, si hace falta una clase de consulta, la armamos, o me pueden mandar eh, alguna consultita por correo electrónico. No sé si lo tienen a mi correo, se lo escribo ahí en el chat. Le escribo mi Pásenlo así correo después. no tema. Bueno, después me están haciendo un correo institucional, que ese después lo vamos a implementar ahora. Bueno, mi correo es Gonzalo Sosa, el número 1, gmail.com. Ahí lo mandé. Gonzalo Sosa, o sea, Gonzalo mi nombre, Sosa el apellido, el número 1 porque ya había otro Gonzalo Sosa. Así que, bueno, gonzalososa1@gmail.com. Ese es mi correo electrónico. Si hay alguna consulta, algo, me la mandan por ahí, les respondo. Porque a veces en el WhatsApp tengo un millón de mensajes por ahí ni los veo. Es el problema que tengo. Entonces ya en correo por ahí me siento como más formal. Si hace falta, como hicimos la otra vez, muchachos, por ahí un día a la mañana o a la siesta podemos hacer una clase extra y vemos lo que no, por ahí no hemos llegado a ver. Bueno, quiero ver si pongo en pantalla Hola, profe. cómo va, Leandro. Sí. Recién vengo. ¿De qué me perdí? No, te estaba hablando un poquito que al terminar este práctico, terminamos el día de hoy, correspondería una evaluación, pero creo que están viendo el temita este de los espacios, ¿no? De los tiempos. Pues siempre se lo trata de evaluar en lo que es el clase, ya sea un viernes o de último un sábado, ¿no? Entonces, si no es la semana que viene, la otra, el parcial, porque ¿viste? Terminamos, ¿no? Hoy terminamos el práctico 6. Entonces entraría aquí en el 4, el 5 y el 6 trabajos prácticos que serían evaluados, ¿sí? Así como fueron evaluados el 1, 2 y 3, serían el 4, el 5 y el 6. Así que les diría que vayan repasando. Si hay que fijar una clase extra, la hacemos. Para consulta no hay ningún problema. Y ahí les pasé recién en el chat mi correo electrónico para que me hagan consulta. ¿Está bien? Ujú. Y, profe, Sí. ¿ya hay fecha del recuperatorio No, del no primer me pasa. parcial? Sí, del primero no me pasaron fecha. Todavía no. Pero lo voy a conversar. Ya que usted me lo dice, y ahí lo veo a Cristian que está. ¿Me escucha Cristian? No, no me escucha. Bueno, sí, pues me acordé que el parcial de él todavía no le di la nota. Sí, no se habló todavía de recuperatorio, pero es que, ¿sabe lo que pasa? Es que en teoría todos pensábamos que este cuatrimestre iba a ser normal, que iba a ser presencial. Pero bueno, dadas las circunstancias, se ve que esto va para largo, 2 o 3 meses más. Así que bueno, la idea nuestra era que sea todo presencial, pero bueno, no va a poder ser, todavía no. Así que sí, vamos a hablar ese temita, a ver cuándo se pueda hacer el recuperatorio. Pero sepa usted que sí, que está inminente la evaluación esta de los 3 prácticos que estamos viendo. Bueno,
Vamos entonces a ver el práctico de hoy. No sé si le estoy compartiendo pantalla, si no. Sí, la están viendo, ¿no? La pantalla. Ahí está. Ahí les comparto pantalla. Ahora sí. Perfecto. Bueno, me están dando bien ahora el temita este. No hice nada con el driver todavía. Porque A justo ver si no se estoy. buguea. Sí, sí, así que no sé si hoy dará la nota o no. Pero justo estuve rindiendo, o sea, estuve entregando trabajo del curso que estoy haciendo, los cursos. Yo les comenté que estaba curso de SolidWorks, ¿no? Sí, creo que les mostré y todo. Y Sí, sí. SketchUp y AutoCAD. Bueno, hoy me Sí. enteré de algo muy interesante, le digo que a usted le va a interesar después. Si arma una pieza en SolidWorks, viene un programita adicional que vos pones en digamos, el archivo que trabajas de una pieza, lo guardas con un formato, que lo abre otro programa, y ese programa maneja la impresora 3D. ¿Está bien? Eso es lo interesante. Entonces podés fabricar piezas de 3D. ¿Está? Y ese Sí. Usted no programa... tiene una, ¿no, profe? ¿Una qué? Usted no tiene una impresora 3D, ¿no? No, todavía no. Ah. Pero sí, sí, por ahí en un futuro me gustaría. Sí. Sí, Ay, y más por ahí carísima ahora. que... Sí, estaría bueno, la verdad que está. Pero no sé, tendría que ver si por ahí mi idea era armarme una modesta, como para hacer un proyectito, porque me interesan las líneas de programación. ¿Sí? Programarla. Pero en una de esas me compré una con una visión comercial para ver si fabrico algo, Sí. vendo algo, O no si no, sé. la Bueno, podemos por parte. No sé cuánto sale sí, el extrusor, que es la parte más cara. sí, me Porque cuando dijiste iba a 7.000, ¿no? Más o menos. creo que sí. Sí, Y en la secundaria ya había mandado una traída de España y costaba más o menos 17.000 pesos. Y ahora se fue casi el doble. 34.000. Está Casi loco. el doble, sí. Y es chiquita, es de Sí. 20 por 20 por 20, si no me equivoco. ¿Qué significa? O sea, el volumen, 20 por 20 por 20, chiquitita. Claro, 20 Claro, centímetros de para largo, fabricar ancho y cosas altura. chicas, engranajes, todas esas cosas. Ajá, sí, con eso Eso. hacemos las prácticas. Está bueno, che. Muy bueno. Bueno, acá el práctico de dinámica lo abro, lo comparto y bueno, vamos arrancando con esto. Sí, recién vengo de una clase bastante. Ahí lo están viendo, ¿no? Practiquito de dinámica. Sí, sí. Bueno, al final no pude buscar lo que yo quería, pero bueno, vamos a tratar de entenderlo y hacerlo. Que no sé si alguno se fijó en internet, la variación, digamos, si teníamos nosotros acá lo hago con la mano, teníamos un cuerpo nosotros, y a medida que empezamos a inclinar, cómo las fuerzas se iban acomodando, ¿sí? No sé si alguno lo vio en internet. No, ¿no? Yo lo iba a buscar y la verdad que me olvidé. Pero lo vamos a volver a explicar, ¿sí? Digamos, vamos a repetir un poco los problemas. Nosotros hicimos el problema número 3, hasta el problema número 3, que es donde nos apareció ese plano inclinado, ¿sí? Vamos a hacer entonces el número 4, que tiene un estilo parecido a lo que vimos recién. Lo están viendo, ¿no? Yo lo que quiero ver, o se trabó. Se trabó todo, ¿no? ¿Me escuchan? ¿O se trabó? Sí, sí, profe. Sí, no pasa Entonces nada. LibreOffice se me tildó, ¿eh? Sí, no sé qué le pasa al LibreOffice. Está un poco tildado. Bueno, lo quería agrandar un poco. Pero básicamente habla... El problema número 4 dice que se arrastra un bloque de 100 kilogramos por un suelo con un coeficiente de fricción de 0,3. Es decir, ya estamos hablando, ¿se acuerdan que habíamos visto un problema donde involucraba la fricción? ¿Sí? Es decir, esa resistencia que tenía ese objeto a qué? A ser movido, ¿no? ¿Por culpa de qué? Por culpa de la rugosidad que existía entre el objeto y el suelo. Para ello se le ejerce una fuerza F a 30 grados. Calcular el valor de esta fuerza si se mueve con velocidad constante. Interesante el problemita como para que nosotros lo analicemos. Yo lo que voy a hacer, lo voy a sacar de pantalla. Ustedes traten de trabajar siempre con el práctico a la par y vamos a comenzar con su respectiva resolución. Entonces, el trabajo práctico o la guía es la número 6. El tema que nos involucra es dinámica. Recuerden, la dinámica hablaba del movimiento, ¿sí? Es decir, la causa, el por qué se producía el movimiento. Ya se me va a mejorar la letra, no se preocupen. Y el problema que vamos a resolver es el problema número 4. Yo lo tengo acá en pantalla, ustedes también ténganlo ahí. Se tildó feo, che. Bueno, yo igual lo tengo acá escrito. Y se los voy leyendo. Sí voy a tener que hacer acá
pero acá dice en el 4, se arrastra un bloque de 100 kilogramos por un suelo con un coeficiente de fricción de 0,3. Para ello se ejerce una fuerza F de 30 grados. Calcular el valor de esta fuerza si se mueve con velocidad constante. No habla de rampa acá. El que habla de rampa es el número 5. Por lo tanto, vamos a hacer algo en sentido horizontal. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos un bloque. No es que haya mejorado la letra, simplemente estoy usando la función de recta, que está muy buena, ¿no? Justo le estaba por decir algo referido a eso, profe. Sí, Avisa no, la está, regla. claro, no, está una masa esto, porque la verdad que, bueno, no soy dibujante y tengo un pulso un poco desastroso. Dice que le aplican, el cuerpo lo arrastran, es decir, se arrastra el bloque, ¿no? El bloque tiene 100 kilogramos, ¿sí? Y se arrastra, es decir, ¿y cómo aplicamos la fuerza nosotros si hacemos una arrastre? Hagamos de cuenta que lo estamos desplazando hacia la derecha. Entonces yo le voy a hacer acá, más o menos 30 grados, más o menos le voy a hacer la fuerza, ¿sí? Y sí le voy a hacer lo siguiente. Bueno, no sé si salí, ahí está. En este caso, voy a poner acá que la fuerza es esta, ¿sí? Que tengo 30 grados con respecto a la horizontal, ¿está bien? Después decíamos que acá vamos a tener un peso, que es W, ¿no? No confundamos, porque de dato, ¿qué nos da el problema? Lo vamos a poner acá, ¿qué dato nos da? Nos dice que es un cuerpo, un bloque de 100 kilogramos, es la masa. La masa es igual a 100 kilogramos. Generalmente cuando es peso nos aclara, ¿bien? Porque están los kilogramos masa y están los kilogramos fuerza, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá nos habla de 100 kilogramos. Como no nos dice que es peso, tomamos que es la masa. La masa es 100 kilogramos. Bueno, ¿qué otro dato nos dan? El coeficiente de fricción de ese piso es igual a 0,3. ¿Sí? Dice que se le ejerce una fuerza a 30 grados, como hemos puesto acá. Y nos pide calcular, entonces, los datos. Y acá, ¿qué nos pide? Calcular que el valor de la fuerza sí se mueve con velocidad constante. Es decir, deberíamos calcular cuánto vale esa fuerza F, que es esta que está acá. ¿Cuánto vale esa fuerza que está aplicada a 30 grados con respecto a quién? Al sentido de desplazamiento del bloque, ¿no? Que es este, el horizontal es este. Si quieren, llámenlo horizonte o eje X, como ustedes quieran, ¿no? Entonces, el desplazamiento que tiene este, ¿en qué sentido es? En el sentido de las X, ¿sí? Pero, ¿qué dice de otro dato que nos da? Hijo, ruido no. Dice que se mueve con velocidad constante. Eso, como yo les dije, es un dato muy interesante. Cuando ustedes sientan velocidad constante, se está refiriendo a ¿qué? A una condición de equilibrio, ¿está bien? Por lo tanto, entraría dentro de lo que es dato. Es decir, ustedes pondrían velocidad igual a constante. Y si saben que la velocidad constante, ¿qué van a saber? La consecuencia de esto es que si es constante, la aceleración es igual a 0. Cosa fundamental, porque si ustedes cuando vayan a resolverlo, ¿sí? Van a ver lo siguiente. La ecuación que rige la dinámica del movimiento, ¿cuál es? La completa sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero como acá nos está diciendo que la velocidad es igual a constante, miren, me animo y pruebo la goma. Espectacular. Listo, ¿ven? No hay problema, no hay conflicto. Velocidad igual a constante quiere decir que la aceleración es igual a 0. Esa es la consecuencia, porque no varía la velocidad. Recuerden que la aceleración era ¿qué? La derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y si no varía es 0. Entonces la aceleración es 0. Esto es un movimiento rectilíneo uniforme. Es una de las condiciones de equilibrio. Y de aquí radica la importancia de esto, que esta aceleración va a ser 0. ¿Sí? Pero antes de trabajar en esto, me interesaría hacer lo siguiente. Necesariamente voy a necesitar yo saber la componente de la fuerza que está en el movimiento. Porque esto es una fuerza, la fuerza al ser un vector tiene una dirección y un sentido. Acá está en el sentido del movimiento, pero la dirección es a 30 grados con respecto al movimiento. Entonces veamos, ¿sí? Hagamos una descomposición. Miren acá con regla y todo la vamos a hacer. Vamos a descomponer esta fuerza
en 2 elementos. Quizás tendría que haber elegido el rojo, ¿no? Bueno, elijamos el azul. Ahí está. Esta fuerza tiene 2 componentes. Acá le vamos a hacer la flechita, la descomponemos en 2. Ah, le puedo hacer la flecha con esto. Interesante. Queda más prolijito. Todo lo que está aprendiendo, profe. Oh, una masa, te digo. Muy bueno. Che. Por ahí me dediqué al diseño gráfico y dejé la docencia. Encontré la beta. Bueno, entonces, como verán, ¿qué tengo acá? La Fx, la componente de F en el sentido del movimiento. Y acá tengo la Fi. La descompuse. A mí me interesa saber, a ver, ¿cuál es la que interviene, la fuerza que interviene en la dirección del movimiento? Es como que esta ecuación en realidad la tengo que separar en 2. Porque tengo que analizar en forma individual qué pasa en cada lugar. Es decir, creo que ahí estoy bien, sí. Sumatoria de fuerzas en X igual la masa por la aceleración. Y después tengo que sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración. Pero acá hay que, por eso digo, lo descomponemos en 2 al movimiento. Es parecido a lo que nosotros veíamos en el practiquito de movimiento en 2 direcciones. Analicemos. La fuerza en X es la responsable de que este cuerpo se desplace. Y la fuerza en Y no tiene que ver con este movimiento, pero sí tiene que ver con algo importante. No se olviden qué sucedía en esta caja con respecto a quién, con respecto al piso. ¿Esta caja se mueve con respecto al piso? Esa es la pregunta mía. No, profe. No, está en equilibrio. Perfecto. Si está en equilibrio, ¿qué significa? Que esto va a ser igual a 0. ¿Está bien? No tiene movimiento. Esta parte no tiene aceleración. Es 0. Es 0. Está buenísimo esa condición de equilibrio. Por lo tanto, acá voy a estudiar. ¿Y qué es lo que yo voy a estudiar? Lo siguiente. No se olviden que esto tiene un coeficiente de rozamiento con el piso. Al tener un coeficiente de rozamiento con el piso, les va a aparecer una fuerza en oposición. Aquí. Fuerza de rozamiento. Si no hay rozamiento, esta fuerza no existe. Pero hay rozamiento, porque acá nos dan un coeficiente de rozamiento. Por lo tanto, existe esa fuerza. ¿Está bien? Y los elementos para poder calcular esa fuerza son los componentes en Y. Por eso es importante este planteo de esta ecuación. Muy bien. Entonces, ¿qué hay en juego en Y? Bueno, tengo la componente de la fuerza en Y. Tengo el peso del cuerpo que está en Y también. Y después tengo algo también en Y, que lo vamos a hacer acá. No sé si se verá el amarillo. Pienso que no, pero vamos a hacer la prueba. Sí se ve el amarillo, fantástico. ¿Qué es esto que estoy haciendo acá? La normal. Observen cómo hago la N, perfecta con esto, ¿eh? Está buenísimo. La normal, sí señor, la reacción del piso. ¿Por qué ese piso no se hunde? ¿Por qué no se mueve ese cuerpo? Porque el piso reacciona. ¿Está bien? Está el peso del cuerpo ejercido sobre el piso, pero el piso ejerce una reacción. Tal es así que anula la fuerza que tiene ese peso y no se mueve. Es decir, nosotros no nos hundimos en el piso porque el piso ejerce una fuerza hacia nosotros. ¿Está? Entonces, esa es la normal, ¿sí? Pero acá hay una cuestión. Si estuviera el cuerpo solo, yo le diría que la normal es igual al peso, ¿o no? ¿O me equivoco? A simple vista, sin hacer nada. Sí. Pero acá, ¿por qué es importante plantear esa ecuación? ¿Quién está acá presente en I también? Que yo encima lo hice de otro color, porque acá el profe tiene que respetar los colores. Para algo tiene la tableta. FI. ¿Lo ven ahí? Sí. Entonces, ustedes de alguna manera, fíjense que si lo ven desde el punto de vista psicológico, la fuerza de este FI está haciendo una fuerza hacia arriba. Es decir, que de alguna manera es como que lo estás queriendo levantar el cuerpo, lo estás aliviando. Es como que el cuerpo pesa menos. ¿Está bien? El piso que va a ver, que el cuerpo pesa menos. ¿Lo ven por ese lado? La componente de esa fuerza está haciendo que este cuerpo, en definitiva, pese menos. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué. Si plantea sumatoria de fuerza igual a I, entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las fuerzas que hay en juego en I? Bueno, si consideramos que hacia arriba es positivo, podemos llegar a decir que tenemos la normal.
¿sí? Y si consideramos que hacia abajo es negativo, ajá, miren que tenemos también hacia arriba, FI. ¿Lo ven? Más FI. ¿Y menos quién? Que va para el otro lado, W. Esto sí es igual a 0. ¿Lo ven ahí? Están interviniendo en el eje Y tres fuerzas. Está interviniendo la fuerza I que es hacia arriba, la normal que es hacia arriba y el peso que es hacia abajo. Y le hemos asignado signos, de tal manera que nos queda la normal, la reacción del piso, más quién. La componente de la fuerza en el sentido I, que es hacia arriba, tiene ese sentido, menos la componente del peso. ¿Lo entienden a esto? ¿Lo comprenden? ¿Ven por qué no me arriesgo a decir yo que la normal es directamente el peso del cuerpo? ¿Se dan cuenta por qué? ¿Sí? Claro. Fíjense que Sí, si de sí, alguna no. manera yo... ¿Cómo? Sí, sí, ¿Alguien me sí, lo decía entiendo. algo? Lo entiendo. Perfecto. Fíjense cómo esta de acá, miren si FI yo la pongo acá. La traslado para acá. Es lo mismo, ¿no? La traslado acá, FI. La pongo aquí. FI. ¿La ven? Fíjense cómo FI va hacia arriba. Es decir, yo podría decir, ¿cuánto pesa realmente el cuerpo? Es decir, ¿qué es lo que está viendo el piso en realidad? Y está viendo el peso, que la fuerza que se ejerce hacia él. Pero la fuerza que se ejerce hacia él, total, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que vería el piso? La W menos la FI. ¿Lo ven? Entonces, la fuerza que estaría dirigida hacia el piso, llamémosle fuerza total hacia el piso, ¿quién es? La W menos la FI. ¿Se entiende? Y eso sí va a ser igual a quién, a esta otra que está acá abajo, a la normal. Y lo mismo sale de acá. ¿Por qué? ¿A qué es igual a normal? Digamos, si sacamos de acá. La normal va a ser igual a quién? A W menos FI, la componente de la fuerza en I. ¿Se dan cuenta de lo que te digo acá? Eso es lo que va a ver el piso. Porque ustedes de alguna manera están haciendo, aliviando el peso de esto con la fuerza que ejercen hacia arriba. ¿Sí? Es como que ustedes están arriba de una balanza y tienen un compañero gracioso que los alza los pelos. Está haciendo una fuerza y los alza los pelos, no pesan lo mismo, pesan menos. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Cuál es? El porqué de la Sí. importancia de plantear la ecuación de equilibrio en I, para que no se olviden nada. Es como algo automático. Por más que no esté la fuerza ahí, siempre conviene plantearlo. Siempre, como costumbre. Entonces, si hay alguna otras componentes en el sentido de la I, le saltan enseguida. ¿Sí? Bueno, perfecto. Y la otra ecuación en X, acá viene lo que pasa en X. Fíjense que en X, si tenemos que nosotros poner lo que pasa en X, la sumatoria, a ver, ¿qué fuerzas intervienen en X? Veamos y analicemos el gráfico. Por un lado, está la componente de la fuerza que se está ejerciendo, ¿no? Que esta fuerza que está aplicada en este punto con 30 grados con respecto a la horizontal. Debemos tomar la componente de la fuerza en el sentido del movimiento, es decir, Fx. A ver, ¿les gusta que definamos como positivo hacia la derecha? Bueno, definimos como positivo a la derecha y como negativo a la izquierda. ¿Está? Por lo tanto, voy a poner Fx a la derecha, que lo considere positivo. ¿Está bien? ¿Y qué pasa a continuación? ¿Qué hay acá? Una fuerza de rozamiento hacia la izquierda, menos la fuerza de rozamiento igual a la masa por la aceleración. ¿Pero qué dijimos acá? Que la velocidad es constante, que la aceleración es igual a 0. Esto es igual a 0. Por lo tanto, todo es igual a 0. Es decir, está en una condición de equilibrio, porque está en un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Había dos condiciones de equilibrio, cuando estaba quieto o en movimiento rectilíneo uniforme. Y decir que la velocidad es constante es lo mismo que decir que el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces de aquí podemos concluir que Fx es igual a Fr. ¿Está bien? Son iguales. Por eso, al ser iguales, el cuerpo o quedaría quieto o se desplazaría en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Eso es. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bueno, Sí, 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 profe. sí, profe. Sí, sí. espectacular. Entonces de acá nosotros lo que queremos hacer es obtener la fuerza. Pero hasta ahora no podemos obtener la fuerza. Bueno, sigamos despejando y veamos qué podemos hacer. Bueno, supongamos que nosotros teníamos
La fuerza en el sentido de las X, que es ¿quién? F por, ¿qué? Coseno, ¿no? Porque es Fx. La proyección de F en el eje X me va a dar Fx. Entonces F por coseno de 30 grados, ¿está bien? En la Fx, yo le restaría a ¿quién? Hagamos aquí, fuerza de roce. ¿Y qué es la fuerza de roce? Lo vamos a definir acá. La fuerza de roce es igual a, por definición, mu por la normal. Entonces acá pondríamos mu por la normal. ¿Y quién es la normal? Si quieren lo hacemos acá un poquito más lento. Mu por la normal. Esto es igual a 0. Pero yo acá voy a detallar más. Voy a poner F por coseno de 30 grados menos mu por, ¿y la normal cuánto vale? Esto que está acá. Por lo tanto voy a decir que mu por W, ¿sí? Menos FI. ¿Quién es FI? Es F por el seno de 30 grados. ¿Qué es esto que está acá? F por el seno de 30 es la componente de la fuerza en el sentido de la sí. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Esto es igual a 0. Vamos a hacer una distributiva. Este por este y este por este. ¿Sí? Vamos a ir acomodando. F por coseno de 30 grados menos mu por W, ¿sí? Más, ¿por qué? Porque es menos por menos, ¿sí? Más mu por F por seno de 30 grados igual a 0. Y acá, qué interesante, me queda una sola incógnita, porque tengo F aquí, tengo F aquí. El resto es conocido, pero alguno me puede decir, W no la tengo. Y es verdad, no está W. ¿Qué tienen ustedes? La masa, no tienen el peso. Entonces W, el peso del cuerpo, ¿a qué es igual? Es una fuerza. M por G. ¿Está bien? Masa por aceleración, la aceleración de la gravedad. Entonces el peso es esto que está acá. Pero sí es dato. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes tienen la masa y saben el valor de la aceleración de la gravedad. O sea que esto es dato. Es decir, esto lo pueden obtener. Lo único que no tienen para obtener es la F. Por lo tanto, vamos a sacar factor común F para poderla despejar. ¿Sí? F sería coseno de 30 grados. ¿Está bien? Acá sería más. Fíjense si los signos están bien. Estamos bien con los signos. Menos. Y este era W. ¿Estamos bien con los signos o no? Menos FI. Creo que sí. Sí, ¿no? Bueno, cualquier cosa ya va a saltar esto, si no. F por coseno de 30. Y la otra que nos queda es mu por seno de 30 grados. ¿Sí? Y nos quedaba además menos mu por W igual a 0. Lo que vamos a hacer a partir de esto, vamos a despejar F. Para despejar F, fíjense que voy a hacer acá, lo voy a tratar de hacer en un solo paso. Voy a pasar directamente esto que está acá, lo voy a pasar como sumando. Y vamos a hacer esto que les gusta a ustedes, bien prolijito. Así que va a quedar mu por W. Y esto que está acá, lo vamos a pasar dividiendo para el otro lado. Si no se entiende, me dice coseno de 30 grados más mu por seno de 30 grados. ¿Lo ven ahí? Bueno, entonces podemos empezar a reemplazar lo que va a ser igual a F. Y vamos a tener mu varia 0,3. Por W, ¿qué era W? Bueno, M, ¿sí? Acá la tienen, M por G, que M vale 100 kilogramos,
por 9,8, ¿sí? Metros por segundo al cuadrado, que es la unidad, dividido coseno de 30 grados más 0,3 por, que el mu vale 0,3, seno de 30 grados. ¿Está bien? Ahora, bueno, cada uno lo hace en la calculadora. Yo acá tengo el resultado, ya les voy a mostrar. Pero fíjense cómo el tema de las unidades. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton. ¿Sí? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton. ¿Está bien? Y acá abajo tendríamos que hacer, bueno, el seno, el coseno, pero son todos números. Es perfectamente realizable. Y acá tendríamos que hacer la multiplicación de arriba. Yo lo tengo por aquí, el resultado. Ya se lo voy a decir, el que lo quiera hacer, lo va haciendo. Fíjense, les pongo aquí, me da... No sé si quieren que ponga los parciales o pongo el total. A mí me dio 289,36. A mí igual. A ver. Esperen un segundito. Qué raro. A mí me da eso, ¿lo ven ahí? 41,06. Ah, pero acá... ¿Por qué me da? Pero acá me da signo negativo, qué raro. Acá hay un error, che. Gracias. Veamos si estamos bien. Controlemos un poquito el signo nada más. Y ahí les digo. Lo principal, el análisis de la fuerza. Si tenemos nosotros aquí en X. Fx lo hacemos positivo para este lado. Le restamos Fr. Fx menos Fr. Fx menos mu por la normal. Hasta acá estamos bien. Y la normal es igual al peso menos la otra cantidad. Hasta acá estamos bien. ¿Sí? Y si nos vamos para acá, hacemos... ¿Están controlando, no? ¿Están viendo? Por las dudas. Sí, sí. F por coseno menos mu. Sí. Menos mu por W. No, está bien. Sí, está bien. 280 les dio. 289,36. Sí, a mí también me dio lo mismo. Sí, también. Se tiene que haber confundido en uno de los signos usted. En esa parte Sí. de ahí del mu por Sí, el sí, sí. doble. Sí, lo hice, bueno, lo hice esta mañana, pero evidentemente sí. Si lo vamos a ver acá, algo le pasó acá al profe. Tenemos que revisarlo. Pero n más fi menos w, este está bien. Y si lo vamos acá, fx menos fr. ¿Y dónde está acá? Fx menos fr. Sí, acá está mal, porque menos por menos es más. Este más. ¿Lo ven? Sí, 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 sí. Claro, Es que lo ahí hice a la está. siesta y a la siesta el sueño puede más. Está bien, perfecto. Ahí estamos entonces. Sí, está bien. 200, me dicen. 89,36. Perfecto. Fíjense cómo uno se termina enredando más con cálculo y la parte física, digamos, son un par de fuercitas nada más, ¿no? Esto es igual a F y F les da este valor. ¿Se entendió? El análisis de fuerza, lo que más me interesa, ¿sí? ¿Quedó? Clarísimo. Bueno, un espectáculo. Por lo tanto, ya creo que estamos en condiciones de hacer lo que más nos interesa para el día de hoy, que es la parte de plano inclinado. Que ahí hubo un poquito de dificultad. El problema número 5, ¿sí? Problema número 5. Este problemita, se me tildó el archivo, a ver si lo abro de vuelta.
para que ustedes lo vean. Igual lo tienen ustedes a mano, ¿no? Sí. Sí, sí, Se profe. me trabó el LibreOffice. Bueno, lo leamos, cada uno lo lee y lo vamos resolviendo. El número 5 dice así. Un bloque de 480 newton de peso que se encuentra apoyado sobre un plano inclinado de 25 grados respecto del horizontal se tira en forma ascendente con una fuerza de 390 newton en la dirección del plano. Calcular la fuerza normal y la aceleración sabiendo que entre el bloque y el plato hay un coeficiente de fricción de 0,15. Listo. Este me salió lindo cuando lo hice con esto. Con este cualquiera es Gardel. Upa. Aún así le erro. Qué bárbaro. Bueno. Se ve, ¿no? O lo hacemos Sí, profe. más mejor usted por ahí. Esta lo vamos a hacer un poquito mejor. Ahí estamos. Resulta que acá, contrariamente a lo que uno conoce, lo estamos empujando hacia arriba el cuerpo, ¿no? Tenemos el cuerpo y lo estamos empujando hacia arriba. El cuerpo, como yo les dije, siempre tiene su peso de esta forma. ¿Sí? Ahí tiene. Y este está bueno porque con la misma línea le hacemos la W. Un espectáculo esa W. Es el peso del cuerpo, ¿sí? Siempre va, ¿no? Con la gravedad. ¿Está bien? Pero acá, digamos, el plano de estudio es este. Que de alguna manera, yo le dije a ustedes en la clase anterior, ¿qué hago? Y bueno, yo voy a llamar de alguna forma, lo hago así. Mi plano de trabajo es diferente, está inclinado, ¿sí? Entonces este lo llamo X'. Y el otro, a 90 grados, ¿quién va a estar? El Y'. ¿Lo ven? Es como que todo se desfasó, todo se corrió, ¿sí? Antes estaba esto, estaba a 0 grados, ahora no, tiene un 25 grados, ¿no? Pero siempre mantienen que los 90 grados entre ellos. Siempre lo mantienen, ¿sí? Los 90 grados, ¿está? Es decir, ahora se desplaza por este nuevo eje, que lo llamaríamos X'. Pero ¿qué tienen que saber ustedes de esto? Y bueno, yo quiero saber la normal del piso. Sí, el peso cae así, pero mi nuevo piso no es este, mi nuevo piso es este. Entonces yo quiero saber cuál es la normal. ¿Cuál es la normal? Fíjense lo que voy a hacer yo. ¿Esto está a 90 grados o no? ¿Con respecto a quién? Al piso. Está a 90 grados, acá hay 90 grados. Esto. ¿Está bien? Y esto lo voy a llamar WI. Vamos a ver por qué le llamo WI. Paciencia. WI prisma. ¿Sí? ¿Eso con qué tiene que ver? Y observen lo siguiente. Yo voy a tener, ¿qué voy a tener acá? Justo lo hago encima, che. Bueno, lo voy a tener que borrar. Y eso que lo practiqué, ¿eh? Se me vino encima. Vamos de vuelta. ¿Qué es esto que aparece en el piso? Se ve el amarillo, ¿no? Se ve demasiado poco. Sí, se ve. Es la normal. La normal siempre es perpendicular ¿a quién? Al piso. ¿Y cuál es mi piso ahora? Este inclinado. Ya dejó de ser este. ¿Está? Y va a existir una reacción con respecto al piso. ¿Por qué? Porque hay una fuerza aplicada al piso. Pero la fuerza aplicada al piso no es esta. Es esta. Porque debe ser perpendicular al piso. El piso está inclinado. La fuerza es perpendicular. ¿Y acá qué viene, muchacho? Viene lo siguiente. Que observen. Aquí. Me quedó la recta, me quedó la recta. Esto que está aquí. Alfa. ¿Y dónde está alfa? Aquí. Alfa. ¿Lo ven? Esta inclinación corresponde a la misma inclinación del plano. ¿Sí? Y esto
no deja de ser que esto que está acá es WI, la componente, ¿sí?, del peso en el sentido y prisma, en el nuevo eje Y, porque está inclinado, ¿sí?, con respecto a la horizontal, ¿no? ¿Y qué tengo aparte? Voy a tener esto, y este lo voy a hacer con recta, a pedido del público. Miren esto, que está acá. ¿Quién es esta? Y esta de acá, WX. Que WX está en la dirección de quién? Del piso. WX está en la dirección del piso. Es decir, si yo pusiera este cuerpo en este plano inclinado, ¿hacia dónde se tendería a desplazar? Siempre un cuerpo se va a mover si hay aplicado una fuerza. Y acá tienen aplicado una fuerza. ¿Cuál es? WX, yo la pongo acá, pero si ustedes la desplazan a WX, fíjense que en realidad WX está aplicada acá. ¿Está bien? Este es WX. ¿Y qué X? No es el X este horizontal, X'. ¿Quién es? Un nuevo eje que hemos definido. Entonces, esta fuerza que está acá, mientras no haya otra fuerza en algún lado, hace que el cuerpo se mueva. Ahora, si esto tuviera enrezamiento, aparece una fuerza de roce. Pero acá, muchachos, eso sería en condiciones normales, que más o menos lo que hemos visto recién. Pero acá aparece otra cuestión. Veamos qué dice el problema. Veamos qué dato nos ofrece el problema. ¿Qué datos nos tira? Que el bloque dice, tiene 480 newton de peso, está dando newton, por lo tanto es peso, unidad de fuerza, 480 newton, no nos da en kilogramos, que uno diría masa, no, ¿está bien? Y dice que alfa es igual a 25 grados, la inclinación que tiene el plano. Y además dice que se tira en forma ascendente con una fuerza de 390 newton. Vamos a llamar fuerza. 390 newton es la fuerza que se le ejerce. ¿Pero cómo? En la dirección del plano. Y además, ¿qué otra cosa dice? Se tira. Bueno, si se tira, muchacho, entonces yo voy a hacer esto. La pongo acá, porque es en la dirección del plano. Esta, voy a decir que es mi fuerza. ¿Qué es esto? Vale 390 newton. ¿Qué más dice? Calcular la fuerza normal. Entonces, ¿qué es lo que pide? Calcular fuerza normal, o sea, la normal, hay que calcularla. La aceleración, hay que calcularla. Sabiendo que entre el bloque y el plano hay un coeficiente de fricción, ahí me está dando el otro dato, que es igual a 0,15. Ahí tengo los datos. Ahí tengo el juego. Pensemos. Si existe un coeficiente de fricción, quiere decir que hay una fuerza de rozamiento. Por lo tanto, aquí va a haber, voy a tratar de hacerla gruesa, tac, me parece que voy a hacer otra más para darle efecto grosor, y acá voy a poner una fuerza de, uy, me olvidé, está borrado, me olvidé de hacer el cambiazo. Hay una fuerza de rozamiento. ¿Por qué la pongo acá y no la pongo acá? Porque dice que esta fuerza está haciendo que tire, es decir, el cuerpo se está moviendo para acá, para arriba. Por lo tanto, se está desplazando en sentido ascendente, es decir, y tiene que atravesar el piso. Y el piso le va a ejercer una oposición al sentido del movimiento. Por lo tanto, la fuerza de roce está en ese sentido opuesto al movimiento. Bueno, ahí hubo una distracción, hubo alguien ahí, no sé, había ruido ahí afuera. Es el tema cuando uno da en la casa. Bueno,
Todo bien, por suerte. Yo viendo la cuarentena. Eh, ¿Ah? Están ¿Qué me lloviendo la decía? cuarentena afuera. Estaba lloviendo Pero la no se cuarentena escucha, ¿no? afuera. Ustedes no escuchan ruido. No sé. No, ¿sabe por qué no escucha? Porque tiene un patrón cardoide del micrófono. O sea, el micrófono tiene un campo de acción, le llaman cardoide, tiene la forma de un cardoide, que hace esto. Eso es lo bueno de tener un equipo preparado. Este padrón tiene. Así es. Supóngase que acá está el micrófono. Sí, Este es el micrófono. es como un corazón que tiene de fondo. Si vos, claro, vos hablas para acá, ¿ves? No te reproduce. La mayor reproducción que tienes acá al frente. Y encima te vas acá y ya el sonido, por decirte, estás a 1 metro y casi no se escucha. Es fantástico. ¿Ya? Lo que pasa es que es un micrófono para grabación, para estudio de grabación. Entonces, a ver, este es un micrófono condensado, no es lo mismo que el micrófono ese que tiene en la mano. También este tiene un poquito más de alcance que el otro. Sí, el otro es esférico, digamos, pero este tiene un poquito más de alcance, pero lo bueno es que tiene este tipo de filtrado. Eso es lo Sí, bueno. son omnidireccionales los otros. Claro, exactamente. Sí, sí, muy bien, sí, señor. Bueno, eso es lo bueno de todo esto. Bueno, continuamos. Tenemos que hallar estas dos cantidades. Quizás por ahí nos sea más sencillo la normal, porque nosotros sabemos lo siguiente. Para poder hallar la normal, nosotros planteamos, es decir, para hacer cualquier tipo de cosa, ¿no? Planteamos la ecuación de Newton, que sumatoria de fuerzas era igual a la masa por la aceleración. De ahí analizamos las dos direcciones. La sumatoria de fuerzas en I, que ya no se va a llamar I, sino que vamos a analizar quién. I', ¿sí? En estas nuevas direcciones que son nuestros ejes de referencia, que han cambiado por la inclinación. Y esto sería igual a la masa por la aceleración. Y por otro lado, tendríamos en X la sumatoria de fuerzas en X', que es mi nuevo plano de trabajo, es igual a la masa por la aceleración. Esta que está acá, recuerden que todo lo que hacía ahí nos sirve para la normal. Es decir, vamos a tomar esta que está acá, la voy a llamar 1. Entonces, cuando vamos a analizar 1, vamos a ver lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en Y', vamos a ver que no es igual a la masa por la aceleración, sino que es igual a 0. ¿Por qué? Porque partimos del mismo concepto de hace rato. No tiene un desplazamiento sobre ese eje nuevo, el I', porque este piso no se hunde. No se mueve, no se hunde, está fijo. Por lo tanto, hay una situación de equilibrio en este sentido, ¿no? En el sentido de I', ¿sí? Por lo tanto, es igual a 0. Ahí vamos a analizar entonces, ¿igual a qué es? ¿Qué fuerzas intervienen? Acá van a intervenir, evidentemente, si quieren, llamamos para abajo negativo, si les parece. ¿Interviene quién? W'. W y prisma, que le habíamos llamado, la hacemos. ¿Qué estoy poniendo acá? Es para abajo. La pongamos negativo para abajo, me gusta más. Pongamos negativo. ¿Sí? Y esta interviene la normal, ¿sí? En ese nuevo eje y prisma, y la normal va hacia arriba. Bueno, la pongamos positiva. Más la normal. ¿Alguna otra fuerza ven ustedes que intervenga ahí? No, esta fuerza está aplicada, ¿cómo? No, si estuviera aplicada inclinada, sí, nosotros la descompondríamos. Miren qué curioso, digo inclinado, en realidad todo está inclinado, pero esta fuerza está dirigida ¿en qué? En el sentido de este eje X'. Es decir, no tiene ninguna componente en el sentido de Y', no la tiene. Por lo tanto, las únicas fuerzas en el sentido de Y son ¿quién? La normal, que es la reacción a quién? A la W', o sea, la componente del peso, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido perpendicular al plano de desplazamiento, que es W'I'. ¿Sí? Esa es la responsable de quién? De crear la fuerza de reacción del piso, para que exista un equilibrio y no se hunda. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a decir que ¿qué? Que la normal, fíjense, ¿no? Porque, acá no le... Bueno, obviamente, esto es igual a 0. Que la normal es igual a quién? A la componente del peso en el sentido de ese eje perpendicular al sentido del movimiento. ¿Está bien? Y de acá, ¿qué podemos decir? Bueno, entonces la normal es igual a W por este W. Para saber esta componente es la proyección de esta. Fíjense dónde está el ángulo, es el cateto adyacente, ¿no? W por el coseno de alfa.
¿Se ve? ¿Y W cuánto es? Bueno, los 480 newton, es decir, este lo podemos sacar numéricamente, tranquilamente lo sacamos al valor. De hecho, N es igual a 480 newton por el coseno de 25 grados. Y ya está, ya tengo el valor. Listo, fantástico, obtuve N. Pero ahora nos interesa calcular el valor de A. ¿Sí? ¿Cuánto les da esto, jóvenes? Yo lo tengo anterior, A mí me dio 435. 435, sí señor. 435,02. Está bien. 435,03 newton. O es decir, ya tenemos el valor, uno de los valores que nos pedía calcular. Muy bien, vamos a utilizar la ecuación 2. Vamos a utilizar la ecuación 2. Arranco acá arriba para que nos alcance el espacio. La ecuación decía que sumatoria de las fuerzas en el sentido del desplazamiento, que es mi nuevo X prisma, es igual a ¿quién? A la masa por la aceleración. Aquí ya no hay una situación de equilibrio, ¿no? No nos habla de que haya una velocidad constante. ¿Está bien? Por lo tanto, vamos a ver y analizar qué fuerzas hay en juego en X prisma. ¿Qué fuerzas ven ustedes en X prismas que hay? Fuerza de rociamiento. Muy bien, fuerza de rozamiento, la vamos a poner. ¿Qué sentido les gusta que pongamos? ¿Les Izquierda parece negativo. Negativo. O sea, claro, negativo y positivo para acá. Bueno, entonces definimos positivo para acá, ¿les parece? Y negativo para el otro lado, ¿ah? O sea, en el sentido de movimiento decimos que es positivo y en el otro sentido negativo. Listo. Entonces vamos a poner fuerza de roce negativo. Bueno, lo pongamos menos fuerza de roce. ¿Y qué otra interviene? Y WX'. Muy bien, WX' le llamamos sentido negativo. ¿También o no? Ah, sí, negativo. WX', ¿qué más? Más la O fuerza. sea, claro, hemos puesto esta. Hay tres, convengamos, hacemos ese análisis. ¿Qué fuerza hay aplicada en el cuerpo? Tres. La componente del peso, la fuerza de rozamiento y la fuerza F. Muy bien, entonces F la voy a poner acá, que es positiva, la pongo primero, igual a la masa por la aceleración. Espectacular, ya está planteada la ecuación. A partir de esto nosotros podemos ir haciendo los reemplazos, ¿no? Es importante saber que, ¿cómo se calcula la fuerza de roce? Acuérdense que era mu por la normal, ¿sí? Y de todas maneras, la podemos calcular numéricamente, directo, ¿no? ¿Por qué? Porque mu valía 0,15, ¿sí? Y la normal, ¿cuánto valía? 435,03. Y eso va a ser igual a... ¿Lo tienen por ahí? O si no, ¿dónde está? ¿Dónde estás? 499. Ahí está. ¿La normal, profe? No, no. La fuerza de roce. 65,26,25. Sí. Entonces aquí tenemos que la fuerza de roce es igual a 65,25 newton. Espectacular. Profe, yo me perdí ahí en esa parte. Cuando empezó a fuerza de rozamiento es igual a new por n. Ah, bueno. Está bien. Veamos lo siguiente. Yo también. Arranquemos por aquí. Hasta acá está claro, ¿no? Fuerza menos fuerza de roce menos la componente del peso, ¿sí? Sí, hasta ahí entonces. Hasta ahí está claro. Bueno. Nosotros tenemos que calcular la aceleración. Bueno, la despejemos de ahí a la aceleración. La aceleración va a ser igual ¿a qué? A fuerza menos fuerza de roce menos WX' dividido a la masa. ¿Está bien? Sí. ¿Estamos hasta ahí? Entonces ahí, a partir de esto, nosotros
ya podríamos empezar a reemplazar. Pero antes de reemplazar, me gustaría que hagamos lo siguiente. La fuerza la conozco, es dato. Fuerza de roce la puedo calcular. Y menos WX, ¿qué sería? W por, fíjense bien, ¿cuánto vale esta WX? Es el cateto opuesto al ángulo. Y si es cateto opuesto, va a ser seno de ¿quién? De 25 grados, ¿o no? Sí. Dividido la masa. Fíjese cómo acá varía, ¿no? La componente, cuando uno dice componente en X, siempre supone que es el coseno. Pero ¿qué quiere decir esto? La componente en el sentido del movimiento, en este caso, cuando es un plano inclinado, fíjese que es por el seno. ¿Lo ven? Por la configuración Sí. de los ángulos. Entonces siempre hay que prestar atención a eso. Hasta ahí vamos entonces. W lo tengo de dato. ¿Lo ven? Es decir, fíjense, analizando acá. Bueno, vamos a reemplazar. A. ¿Cuánto vale F? 390 newton. Upa. Bueno, 390 newton. Menos F, fuerza roce todavía no sé, menos W vale 480 newton por el seno de 25 grados. ¿Vamos a ver ahí? ¿La masa cuánto vale? Ah, no sé. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Calcular la fuerza de roce y calcular M. ¿Cómo calculo la fuerza de roce? Vamos a ir acá arriba. Por definición, la fuerza de roce es igual a mu por la normal. ¿Lo ven? Leandro, ¿lo ves Sí. ahí? Sí, sí. Mu por la normal es la definición. Mu 0,15 de dato. La normal, fíjese usted que le pongo 435,03. ¿De dónde viene eso? Proviene de acá. Voy a hacer todo el pase, lo esquivo y lo pongo acá. ¿Lo ve? Claro, la fuerza es la normal. La normal, exactamente. Pero la normal ¿a quién? Es la normal a la superficie de trabajo, que es esta. ¿Se da cuenta? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la fuerza de roce tranquilamente la puede reemplazar por este Eh, valor. Disculpe Sí, que lo interrumpa. escucho. En donde dice aceleración igual a 390 N. ¿N qué es? Newton. Newton. Claro, es esta, ¿ves? Que Newton. Ah, Lo sí, pongo aquí. Es la unidad. Claro, ¿saben lo que pasa? Que pareciera que fuese a la normal, ¿o no? No hay diferencia. sí, con ¿Lo eso ven? me estoy confundiendo Claro, porque es la unidad y la normal. Bueno, le pongo ¿cómo N. podemos hacer? Le puedo poner la normal, la puedo poner en rojo. ¿Les parece? Esta normal la voy a poner en rojo. La pongo en rojo. Así definamos bien. O puedo hacer lo siguiente, ¿no? Puedo agarrar y separar. Esto es unidad. Lo pongo así, como unidad, ¿sí? Lo vamos a poner como unidad para que se vea, ¿no? No sé si está en otro lado. Acá, ¿ven? 480 newton. Que quede claro que es unidad, ¿sí? ¿Estamos ahí entonces, Müller? Sí, yo le agarro y le pongo NE a lo que son Newton. Ah, bueno. Bueno, para entender, lo que pasa es que en el libro está como N. Es el único drama, Sí, ¿vio? sí. Sí, pero si usted se entiende, espectacular. ¿Qué otra? Bueno, ya hemos encontrado cuánto vale 62. Es decir, yo acá puedo agarrar y decir. Entonces agarro acá. Hay un movimiento en mi casa, no sé qué les pasa, es viernes, ¿por qué no se tranquilizan? Tandel hace ruido ahí y me pone intranquilo. Bueno, menos mal que estoy con los audífonos, eso ayuda bastante a aislarme, ¿no? A veces cuando quiero estudiar, están con los quilombos, me pongo esto y me pongo a estudiar. A veces pasa. Sí, no, bueno, uno está en la casa, ¿qué va a hacer? Pero raro, si lo vieron, no vuela una mosca acá. Ah, ya está, ya empezó el quilombo. Eso, ¿ves? Ahí está. No, 75,25. no. Ya está, que pensé que iba a haber No, pensé que se ponía la goma. Porque se me declaró en rebeldía recién. Es 62. 65, profe. Ah, 65, le mandé 60. No me diga que tengo que usar la goma de vuelta. Bueno, ahí estamos. Y es difícil lograr la concentración acá. 65,25. ¿Qué? Acá lo hago chiquitito.
Newton, ¿ven? Entonces ya nos da consistente Newton, Newton y Newton. Estamos de 10, un espectáculo. Pero acá me habla de M, y no tengo M, pero tengo W. ¿Y qué sabemos nosotros? Que W, el peso, es igual a M por G. Por lo tanto, de acá puedo despejar M. Entonces, M va a terminar siendo W sobre G. Es decir, W que son. Y bueno, W son 480 newton. ¿Y qué es un newton? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Sobre G, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Metro por segundo al cuadrado se va con metro por segundo al cuadrado y me da kilogramo. Es decir, nos da en la unidad entendible por nosotros. Es decir, la masa va a ser igual a lo que fuere kilogramos. ¿Cuánto les da la masa, muchachos? 48,97 puede ser. Sí, sí. A mí me da creo que como 98. Sí, casi lo mismo. Perfecto. Entonces aquí ya puedo reemplazar en esta expresión. Yo para no gastar tinta, muchachos, lo pongo acá. ya está cansado el profe. Entonces acá ponemos 48,98 kilogramos. Ah, acá todavía no se entiende. Newton sobre kilogramos. Bueno, veamos lo siguiente. Hagamos las operaciones de arriba y dejemos 48,98. ¿Cuánto le dan las operaciones de arriba? ¿O quieren que las hagamos en forma individual o grupal? A ver, la hagamos así. Me parece más fácil para que ustedes lo vean. Es igual. 390 newton menos 62,25. ¿Y cuánto le da al 480 por seno de 25? $202 menos todo en newton. ¿Sí? Vamos a poner menos acá. Y dividido lo que está acá, 48,98 kilogramos. ¿Y lo de arriba cuánto les da? El total de esto, A mí me dio 121,89. A mí me da 121,9. está bien. Casi lo mismo. Y dividido, o sea, si hacen la división, fíjense cómo ponga el newton, ¿no? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. 2,48. Sí, 2,48. Sería 2,48. 2,49 redondeado. Bueno, está bien, perfecto. Vamos a poner 2,49. Y fíjense cómo kilogramo se va con kilogramo y me termina dando metro por segundo al cuadrado. Metro por segundo al cuadrado, que es la unidad. Es decir, la aceleración le va terminando dar 2,49 metros por segundo al cuadrado. ¿La ven ahí? Y este sería el resultado final. ¿Se entiende? Es decir, la ecuación madre terminó siendo esta que está acá. La sumatoria de fuerza igual a la masa por aceleración, que la descompusimos en dos. Siempre lo que respecta al eje Y nos sirve para la normal. Y esto estudiamos el movimiento, digamos, la dinámica en el sentido del movimiento. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Se entendió un poquito más esto? Lo pudimos repasar un poquito más. ¿Lo vieron? Sí, profe, ¿Sí? está bastante claro. Sí, profe. Bueno, de 10. A ver, son 22 y 14. ¿Qué problemita le gustaría ver? Bueno, el 6 está interesante. Podríamos ver el 9 también. ¿Cuál les gustaría ver? Veamos uno más, por lo menos, ¿sí? ¿El 8 puede ser, profe? El 8. ¿No prefieren ver uno en plano inclinado, que es más difícil, con dos cuerpos? Me parece que el otro Sí. es como más fácil. O el 9, lo que pasa es que el 9 es algebraico, no te da número. Puede ser, pero puede ser, está interesante también, ¿eh? Dos cuerpos. Y después tenemos, si no, el 6, que ese te da rozamiento, tenés dos cuerpos. Entonces, ustedes elijan. ¿Cuál les gusta?
¿Es muy largo el 9, profe? No creo. Bueno, tiene sus asuntitos, pero no creo. ¿Les gusta el 9 entonces? Sí, sí, profe. Bueno. Ahí está. Problema número 9. Dice así. Considere los 3 bloques conectados que se muestran en el diagrama. Si el plano inclinado es sin fricción y el sistema está en equilibrio, determine, en función de m, g y θ, la masa m, las tensiones T1 y T2. ¿Sí? Y hace el diagramita. Bueno, manos a la obra. Este tiene la inclinación para el otro lado. Bueno, ahí va más o menos. Está chiquito, ¿eh? Ni sé que hay arriba la flechita. ¿Lo alcanzan a ver ustedes? Pues se me trabó el... Una A creo que hay, profe. Sí, yo también creo que veo como una A. Sí, bueno, y T1 y T2, bueno, no sé, salvo que le pongamos nosotros. Le ponemos T1 a esta. Y a este le ponemos T2. Son las tensiones, ¿sí? T1 y T2. Bueno, considere los 3 bloques conectados que se muestran en el diagrama. Si el plano inclinado es sin fricción, o sea, codato, mu igual a 0. Sin fricción. ¿Está bien? Determinar, en función de mg y θ, la masa mg y θ. Y las tensiones T1 y T2. Muy bien. Eso es lo que tenemos que Profe, en el determinar. primer bloque puso 2, o sea, como masa 2. En realidad me parece que es dos veces el valor de m. ¿Eh? Ah, sí, sí. Sí, Sí, sí. sí. Sí, 2 veces. Sí, le pongamos así, 2 por, ¿eh? Así se ve un poquito mejor. O sea que el doble. Y la otra m tiene un valor diferente. Bueno, tiene una magnitud distinta, ¿no? Esto de acá le vamos a llamar que tiene el ángulo θ, que está inclinado. ¿Sí? Muy bien. ¿Han visto diagrama de cuerpo libre? No, ¿no? Sí, sí hemos visto ya algo de diagrama de cuerpo libre nosotros.
No me acuerdo, profe. Sí, bueno, no importa, no sea problema, ¿está bien? Eh, bueno, se me fue la mano haciendo la inclinación, pero quise imitar esto que está acá. ¿sí? Ah, sí, sí. Tenía que Exactamente. colocar la fuerza normal, lo que está, digamos, la línea que indica el sentido de la fuerza. Claro, digamos, es como si ustedes tomaran el cuerpo solo, ¿sí? Y verían qué es lo que sucede. ¿Está bien? Pero qué, a ver qué dice. El problemita dice. Dicen que el sistema está en equilibrio. Nos resimplifica las cosas. Y entonces el dato es. Uy, está bien, tranquilo. Se revira esto, ¿eh? Está rebelde, güey. ¿Por qué no me da? Bueno, no me da el paso que estaba antes. Ahí está. Bueno, el tema es que dice que el sistema está en equilibrio. Y si el sistema está en equilibrio, una de las condiciones era que o estaba en movimiento rectilíneo uniforme o estaba estático, pero ambas características a nosotros nos daban que la aceleración era igual a cero. Y eso está muy bueno, porque donde nosotros usemos sumatorias de fuerzas, siempre va a ser igual a cero, porque está en equilibrio, ¿no? Es una gran desventaja. Y si nosotros, por ejemplo, tomáramos este cuerpo, nosotros siempre hacemos el análisis que decimos, bueno, acá nosotros tenemos, llamémoslo el peso 1, ¿sí? ¿Está bien? Perpendicular, es decir, sentido tradicional, sentido hacia abajo, ¿no? Hacia el centro de la Tierra. Y nosotros tenemos, recuerden que los descomponíamos en qué? En una componente perpendicular al plano, que es este desplazamiento, y en otra componente, fíjense, en el sentido de que sería el desplazamiento hipotético, ¿no? Nada más que acá está la cuerda, pero esto tendería, si no habría la cuerda, tendería a bajar. Entonces esta diríamos que es W X prisma, y esta que está acá, perpendicular al plano del movimiento, sería W y prisma. Acá no lo hago con color, que esta, bueno, esta WX es lo mismo que la apliquemos acá, ¿no? Es lo mismo, ¿no? WX prisma. Lo hago un poquito más chiquito todo porque, bueno, acá se entiende que, bueno, ya lo hemos visto recién, ¿no? Y esto de acá es el ángulo θ. Es decir, si ustedes plantearan acá la ecuación sumatoria de fuerzas, ¿está bien? ¿A dónde? ¿En qué sentido? En el X prisma sería igual a 0 porque está en equilibrio, ¿sí? Y una vez que hacemos eso, ¿qué obtendríamos nosotros acá? ¿Por qué no planteé yo la sumatoria de fuerzas en I prisma? ¿Por qué? Pregunta. Se las hago a ustedes. Es decir, yo siempre que les dije a ustedes que les hacía sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, pero en este caso en equilibrio 0. Y ahí analizamos sumatoria de fuerzas en I prisma y analizamos sumatoria de fuerzas en X prisma, que era igual a 0, pues estaban en equilibrio. ¿Por qué no uso I? ¿Por qué no hago el análisis en I? ¿Para qué hacía el análisis I? Para obtener la normal. Porque había una variación en la altura, que en este caso tenemos m, que sería el objeto. En realidad, cuando nosotros analizamos en I, es decir, en el sentido perpendicular al movimiento, en este caso I prisma, lo hacemos a los fines de obtener ¿quién? La normal. ¿Se entiende? ¿Y por qué queremos obtener la normal? ¿Acá nos sirve de algo la normal? La podemos obtener, pero ¿nos sirve de algo? ¿Para qué usábamos la normal? Para obtener la fuerza de roce. ¿Se entiende? Y en este caso, ¿tenemos fuerza de roce? No, Ay, porque es no, sin no fricción. tenemos sin Por eso no fricción. hacemos el análisis acá. La podemos obtener, pero es al vicio. No la necesito después. ¿Se entiende? Por eso no lo hice nada más. Por eso estoy haciendo en X. ¿Se dan cuenta? ¿Lo entienden o...?
Sí, sí, Bueno, claro. perfecto. Bueno, si hacemos el análisis en X, yo voy a pasar y voy a hacer borrón de esto. Lo borramos, si no por ahí no me alcanza el espacio. Muy bien. Sumatoria de fuerza en X. Fíjense qué fuerza se interviene en el sentido de las X. No tengo fuerza de roce, porque está quieto, recuerden, y no tengo rozamiento tampoco. ¿Está bien? No tengo. Pero sí que tengo la fuerza de tensión 1, que es hacia arriba, yo la voy a llamar como, la voy a hacer de cuenta que es positiva. ¿Sí? Entonces voy a decir que tengo ¿quién? T1 positivo, T1 positivo, ¿sí? ¿Qué otra fuerza tengo? Fíjense cómo está acá la fuerza del peso, en el sentido contrario lo voy a llamar negativo, menos W, en este caso la voy a llamar, pertenece al cuerpo 1, W1X', igual a 0, ¿sí? Entonces T1 va a ser igual a ¿qué? T1. Observen lo siguiente. W1X. ¿Y qué es igual W1X? Va a ser igual W, que es el peso, ¿sí? Que está acá, no se olviden que va hacia abajo, por ¿quién? ¿Seno o coseno? Cateto opuesto. Por el seno de tita. ¿Está bien? Entonces T1 termina siendo igual a W por el seno de tita. ¿Estamos? ¿Se entiende o no? Sí, por lo menos ahora sí. Pero de alguna manera, a ver si leo bien el enunciado, un segundito. Ah, tiene que estar dado en función. Todo ese. T1 y T2 también tiene que estar dado en función. T2 también tiene que estar dado como función de quién. De M, G y tita. Y acá está dado en función de tita nada más, que está tita. ¿Cómo hago para poner? Bueno, T1 va a ser igual al W, ¿quién es? El peso, que es M, o sea, lo pongamos acá. W, ¿quién es igual? A M por G. Pero ¿cuánto vale la masa de esto? Y te dice que es 2M. ¿O no? ¿La masa de este no es 2M? 2M por G. ¿Lo ven? Esto de acá es la masa del cuerpo 1. Este es el cuerpo 1. ¿Ven que vale 2M? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, por lo tanto, T1 va a ser 2M por el seno. Ay, miren, chango, ahí está. 2M por G por el seno de tita. Observen cómo aquí sí T1 es función de quién? De M, de G y de tita. Como pide acá, M, G y tita. M, G y tita. ¿Qué les pareció? Bastante interesante. Interesante, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que arman problemas interesantes. La verdad, unos cráneos los muchachos. Ahí está. Perfecto. ¿Quedó entendido, no? ¿Y cómo hacemos acá? ¿Cómo hacemos acá con lo que sigue? ¿Qué más? T2 nos pide, ¿no? ¿Cómo haríamos T2? Yo lo voy a hacer acá, voy a tratar que me salga un poquito mejor. Porque si lo tenemos estas herramientas, tratemos que salga un poquito mejor. Vayan pensando. Opa, borra. Lo corto. Acá lo corto. Acá hago un corte.
Corto ahí. Y dibujo acá. Entonces, ¿qué me queda acá? ¿Qué es esto? T2. ¿Sí? ¿Lo ven todos? Este era 2M. Acá era M solamente. Vuelto. Sumatoria. Vuelta a hacer lo mismo. De fuerza en X', que es de eje, igual a 0. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué fuerza tenemos? Por un lado tenemos T2, ¿sí? Lo vamos a considerar positivo. ¿Está bien? Y del otro lado, ¿qué tenemos? A ver, ¿a quién se le ocurre? Menos T1. M. A ver, ¿podríamos llegar a ver esto como un bloque? Tendríamos la componente WX. Sí, señor, pero del conjunto, ¿les parece? Claro, eso sería, no sería más. WX'. Y si esto está para el otro lado, el peso siempre es para el otro lado. Ah, sería, profe, WX'1 menos WX'2, porque ambas WX van para un Claro, pero lado. yo hago una grupal. Ah, sí. ¿Se entiende? Pero lo que dice el compañero tiene razón. Podría hacer esto. W1X'. Ah, ¿qué les parece eso? W2X'. Igual a 0. Porque si se pone a ver en detalle, ¿qué tengo yo acá? Bueno, acá tengo el W2, acá tengo el W1. Pero en definitiva, ¿cuál es el que me importa a mí? Bueno, yo tengo acá que quién es este y quién es este. Ahí lo pongamos. Este que está acá no es otra cosa que W1X'. Y este de acá es W2X'. ¿Lo ven? Sí, sí, son los que están en la línea de acción. Claro, la componente del peso que va, digamos, ¿qué tiende a hacer eso? A bajarse. Pero bueno, este ¿qué hace? Lo compensa. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto vale esto? Bueno, T2 menos, ¿qué tenemos aquí? W1, ¿está bien? Por ¿quién? ¿Le suena eso? ¿Le suena o no? Sí. ¿Está bien? Ahora Sí. fíjense si y no puedo yo de alguna manera sacar factor común el seno, ¿o no? Seno de tita. Claro. ¿Está bien? ¿Y qué es W1 y W2? Porque recuerden que había que poner en función de M, G y tita. T2 va a ser igual, perdón, T2 menos, ¿y acá qué poníamos? ¿Cuánto vale la masa de este? 2M. Por G más W2 es M. Por G. Por el seno de tita. Entonces T2 menos. ¿Lo ven? ¿Vieron lo que hice? Claro, sacó Factor común. factor común. Sí, señor. Seno de tita. ¿Lo vieron ahí? Entonces T2 termina siendo igual a ¿quién? 3M por G por el seno de tita. Ahí sí que está en función de quién. Bueno, T2 está en función de M, de G y de tita, como pide acá la ecuación. Claro. Saco factor común de G y de seno de tita. Sí, que es un poco lo que yo le decía al principio.
por ahí podríamos tomar todo el conjunto, como si fuera uno solo. O sea, Claro. ¿quién sería uno solo? Sumas todo y en definitiva, fíjense cómo me estaría quedando un solo bloque que sería de masa 3m. Que sería lo mismo. ¿Por qué? Este sería ¿quién? Llamémosle W3. Este de acá sería su W3X'. Estaría dirigido en la dirección del movimiento. ¿Está bien? Y el ángulo que estaría, bueno, en realidad si lo ven estaría acá, sus componentes, y el ángulo estaría acá. Claro. Es decir, que terminaría siendo ¿quién? El WX, perdón, W3X' sería siendo igual a ¿quién? Al W3 por el seno de tita. Ahí no está escribiendo bien, no sé por qué. Bueno. Y a ver, ¿cuánto vale W3 en este caso? Bueno, W3, como están los dos juntos, vale 3m por g por el seno tita. Eso sería igual a ¿quién? Al este que está acá, W3X', ¿ves? Que es lo mismo que hemos obtenido acá. Si lo hubiésemos considerado todo junto. ¿Se entiende? Quizás por ahí es más fácil verlo de esta forma, pero si lo hacían de la otra tampoco me molestaba. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, Yo ya me la ahora... entendí. ¿Sí? Sí, clarísimo. Ah, joya. Alan, ¿no? Sí. Sí, ¿Estefano es nombre o apellido? Nombre. segundo nombre, sí. ¿Y el apellido? Quispe Peñalosa. Quipe Peñalosa. Sí. Usted no tiene una hermana, ¿no? ¿Que estudió en la uni? No. No. Ah, pues tuve una alumna Quispe en civil. Ah, no, Bien. ni idea. Ah. Pero no está completo el problema, porque ¿qué nos está faltando? La masa. Hemos sacado T1, hemos sacado T2, pero no hemos sacado la masa. ¿O no? Claro, eso nos falta. ¿Y la masa sería de la bola que hay ahí o no? Exactamente. Yo le mandé M. Claro. Pero en realidad, como dice el compañero, es la M. Vamos a ponerlo acá con propiedad. Sería la M mayúscula. Sí, señor. No sé si borrar o lo ponemos en la otra página. No quiero borrar. Ah, acá había una forma de hacer. Sí. No, no me paso a la otra página. Bueno, así lo vamos a hacer. Bueno, a mano alzada ahora, total. Uf, Dios, el pulso del profe. Bueno, acá está la bolillita. Bueno, y acá venían los 2 pesos. Bueno, igual ya lo hice bien recién, así que bueno, más o menos. Entonces hay que calcular M. ¿Cuánto vale M? Si ustedes hacemos el cuerpo libre de esto, lo sacamos de ese sistema, cortamos acá. Si cortamos acá, ¿qué característica tenemos nosotros? Acá tenemos un T2, ¿recuerdan ustedes? Hemos calculado el T2. El T2 es la fuerza que ejerce esa cuerda. Fíjese cómo ese T2 de alguna manera se traslada para acá. O sea, la cuerda es la misma. Es decir, que si nosotros cortamos acá, fíjese cómo estaría T2 acá, ¿no? T2, y acá es lo mismo, es opuesta y la misma. T2. Es decir, yo saco esto y hago un cuerpo libre, voy a obtener la masa M, aquí voy a obtener T2, que está hacia arriba, y acá ¿qué tengo? Tengo, llamémosle W, recién tenemos el 1, el 2, bueno, lo llamo W solo, o si quieren llamo W3. Tengo el peso, ¿sí? Ahora sí, les puedo decir acá que vamos a tener que hacer sumatoria de fuerza en X, no hay nada. Sumatoria de fuerza en Y, ¿sí? Estamos en el eje Y. ¿Igual a qué? Igual a 0 porque está en equilibrio. ¿Qué fuerzas tenemos acá? Bueno, llamémosle positivo hacia arriba T2 y negativo la W3 igual a 0. ¿Está bien? Entonces vamos a decir que T2 es igual a W3. T2 va a ser igual, ¿cuánto vale W3? M por G. ¿Sí o no?
Claro. Y ven profe, ahí? ¿cómo haríamos para hacer que sea en función de tita? ¿No se podría? Sí, por supuesto que sí. Pregunta, yo de acá, si yo despejo la masa M de acá, ¿qué me queda igual? T2 sobre G, ¿sí o no? Y la pregunta mía, ¿cuánto valía T2? T2 equivale a 3m por G por el seno de tita. 3M por G por el seno tita, ¿o no? Claro. Bueno, T2 será igual a 3M por G por el seno tita, ¿así es? Sí. Bueno, ¿lo puedo esto reemplazar acá? ¿Sí o no? Bueno, 3M por G por el seno tita dividido G. G se va con G y les va a quedar que M va a ser igual a 3M por seno tita. ¿Sí o no? ¿Lo ven? Está bien, no me quedó en función de G, bueno, se anuló, pero me quedó en función de M y tita. ¿Sí? Bastante claro. Bueno, está bueno, qué sé yo. Lo que sí es importante de esto es que existe una interrelación entre los tres bloques. Fíjese cómo acá para este bloque hemos usado el anterior. Para todo problema que tengan estas características siempre interaccionamos, ¿no? Y utilizamos datos de otro. A veces armamos una ecuación con este, otra con este y otra con este, ¿sí? Bueno, yo les digo, nos quedarían tres problemitas, pues ya es medio tarde, ¿sí? Yo lo que les recomiendo es que lo hagan. Cualquier cosa me consulte la semana que viene, el horario que pueda, si quieren lo hacemos, o por ahí no les hace falta, o por ahí una simple aclaración por mail. Lo que sí me interesa es que lo terminen a práctico. Recuerden que después lo vamos a subir y lo vamos a presentar. Así que hagámoslo completo y nos quedan tres problemas nada más. El problema 6 es similar a este. ¿Sí? Tiene las características de este grado de dificultad. Y el 7 y el 8 son problemitas en el plano, que son más sencillos. ¿Está bien? Así que háganlo, cualquier cosita me preguntan por mail o inclusive hay un, bueno, no sé si el WhatsApp, por ahí más lío. Me preguntan por mail o me dicen, profe, tal día hagamos una consultita por ahí, qué sé yo, 10 minutos, 15 minutos. Es para que yo les controle el problema, más que nada, o me lo mandan hecho por el mail y bueno, me consultan. ¿Está bien? Sí, sí, profe. ¿Les No parece? hay problema. Bueno, le di entonces, recuerden eso, que yo les quedé en conseguir la fecha de parcial y la fecha de recuperatorio. ¿Sí? Bien. Bueno, Profe, los dejo muchachos porque hoy estoy liquidado, estoy knockout. ¿Ah? Que anden bien entonces. ¿Sí? Chao, profe. Bueno, profe, Chao, nos muchachos. vemos. Que anden bien. Nos vemos, profe. Buen fin de. chao, chao. Igualmente, que descansen, estudien. ¿Tá? Que les rinda el fin de eso es lo importante. Profe, Sí. el Sí. parcial A dormir. probablemente sea la semana que viene o la que viene. Sí, yo me inclinaría más, no la que viene, sino la otra, pero no me descuidaría. ¿Se entiende? Todo depende de lo que diga Fine. Sí, ya no creo que sea tan rápido para la semana que viene, pero en una de esas, quién sabe, no suele ser así, pero en este contexto la virtualidad está todo más complicado, ¿sí? Pero Sí. me inclino más que no la que viene, sino la otra, ¿tá? Pero igual metanle duro y bueno, terminemos esto, ¿ah? ¿Les parece? Sí, Profe. profe. Sí. Bueno, Profe. lo dejo ahí, le asigno rol a uno ahí si quieren charlar un rato entre ustedes y me voy, ¿ah? Nos vemos, chao. Bueno.